Corregir errores del pasado, lo ha dicho 2 veces en apenas 50 segundos, y que no paguen por ellos quienes no son sus responsables. Señor Sáenz de Miera, ¿a qué se refiere exactamente el presidente de su compañía? Bueno, vamos a ver, aquí me gustaría empezar explicando un poco lo que se paga, el precio que se paga por la electricidad en España, ¿no? Básicamente, lo que se paga por la electricidad en España es la suma de 2 términos: el coste de la energía que compramos en el mercado, y luego tenemos el coste de los peajes. El coste de la energía hoy en día pues es muy competitiva, tenemos unos precios de la energía un 10% inferiores a los de la Unión Europea, pero en el caso de los peajes que sirven para pagar los costes regulados, la realidad es que tenemos los peajes, uno de los peajes más altos de la Unión Europea. Como resultado de la suma de estos 2 conceptos, y a pesar de que el precio de la energía es muy bajo, el precio final de la energía en España es uno de los más caros de la Unión Europea. Pues mire, ¿le parece que lo veamos en un gráfico? Perfecto. Precisamente en ese gráfico de lo que hablamos es de esa división que hacía nuestro invitado. Hemos tratado de resumirlo así. Esos costes son un 43,19%. Dentro de esos costes están lo que les cuesta a las compañías producir la energía, transportarla, comercializarla. Ahí están, por cierto, también los contadores que nos cobran a nosotros en el recibo de la luz. Y a partir de ahí empieza el resto. Son 53 euros de cada 100 en impuestos. El 21% es IVA, y en ese 35% pues ahí entran primas, otro tipo de consideraciones, impuestos que añade el Estado, que también incluye las amortizaciones de déficit, lo que les decía, las primas, o el impuesto de electricidad. Me imagino que es a esto a lo que se refería usted, ¿no? Bien, la cuestión es si para cambiar, digamos, esa estructura de costes y precio final, esta es una buena reforma o no. Eso es lo que le quiero preguntar brevemente, y damos paso a otras voces. Dígame. Bueno, vamos a ver. El problema es que estos costes regulados se han incrementado muchísimo en los últimos años. Y los gobiernos, o los últimos gobiernos, no han ido incrementando los peajes para cubrir estos costes. Y eso ha generado, la diferencia entre estos costes y los ingresos ha generado el déficit tarifario. Entonces, este es el problema que se ha encontrado el actual gobierno hace 2 años. Entonces, el gobierno, yo creo que hizo un diagnóstico adecuado a la situación. Sin embargo, se ha autoimpuesto una serie de restricciones políticas que han llevado a una posición muy cómoda para el gobierno, pero muy mala para los consumidores y las empresas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no se va a la raíz del problema de liberar o de sacar estos costes de la tarifa que no le corresponden, sino que se ha intentado eliminar el déficit con 2 tipos de medidas. La primera, impuestos sobre los generadores eléctricos, y esos impuestos al final se acaban reflejando en los precios. Y la segunda medida ha sido recortes indiscriminados, injustificados, sobre todas las actividades reguladas, fundamentalmente redes y renovables. Entonces, como consecuencia de todo esto, ha puesto en una situación muy crítica al sector eléctrico, y hablo de empresas convencionales y empresas también de renovables, creando o dando una nula rentabilidad a todas las actividades y generando una inestabilidad regulatoria que va a impedir acometer todas las inversiones que se comentaba antes que es necesario realizar. Según nos explica el señor Sáenz de Miera, bueno, hacía falta hacer una reforma, pero no está del todo convencido de que esta sea la reforma correcta. No sé qué opinan ustedes, señor Uralde. Sí, si me permite, yo creo que hay que distinguir entre lo que son costes reconocidos y costes reales, porque el precio de la energía se fija de una manera que favorece mucho a las empresas eléctricas. Luego entraremos en esta cuestión, pero realmente se fija, porque la gente lo entienda, al nivel del coste del kilovatio del gas, y hay formas de producir energía que ya han sido amortizadas, y por lo tanto a través de la fijación de ese coste se está subvencionando a las empresas eléctricas. Hablo, por ejemplo, del coste de la hidráulica o de la nuclear, ¿no? El problema de esta reforma energética es que fundamentalmente tiene un objetivo, y es matar a las energías renovables. Se ha hecho una campaña muy intensiva de descrédito de las energías renovables, acusándoles del coste. De alguna manera, cuando se habla de primas siempre se piensa en las primas a las renovables, pero yo creo que el señor Sánchez Galán, cuando habla de errores, tal vez lo que debería reconocer es que el mayor error, y se ha dicho antes, que se ha cometido en España en los últimos años ha sido la sobreconstrucción de plantas de ciclo combinado. Es decir, se han construido muchas plantas de gas, y las energías renovables han sido tan efectivas, tan eficientes, están produciendo tanta energía, se ha dicho el último año el 46%, que esas plantas de gas en un escenario de demanda cada vez más pequeña no están entrando en funcionamiento, y por lo tanto las empresas no las pueden amortizar. ¿Cuál es la reacción de las empresas y del señor Sánchez Galán?
y del Ministerio de Industria, que de alguna manera, bueno, todos lo sabemos, en España tenemos un problema que se llama puertas giratorias, esa vinculación que hay entre las empresas eléctricas y la clase política a gran escala. Eso es una realidad que yo creo que también debe estar presente en este debate. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en vez de reconocer el error y empezar a cerrar plantas de ciclo combinado de ese sobredimensionamiento, se pone toda la presión sobre las energías renovables. Yo creo que es un enorme error en una situación de dependencia energética tan grande que tenemos del exterior, donde lo que tenemos es precisamente sol, tenemos viento, y por lo tanto lo que habría es que apoyar a esas fuentes de energía en vez de hacerlas las paganas de todos los problemas. Señora Laverry, ¿qué le parece a usted la reforma? Yo creo que soy el más viejo de aquí. Esto me recuerda a las peleas de los años 80 sobre la crisis energética del Estado. O sea, que también... Sí, nos repetimos. Sí, claro. En definitiva, aquí siempre se estira por dos patrones. Primero, vamos a hacer unas previsiones de crecimiento de consumos futuros muy buenas, muy grandes. Yo no he visto nunca hacer una previsión que diga que no va a crecer. Todo va a crecer mucho. Acto seguido, vamos a construir muchas cosas. Por cierto, cada uno busca que el Estado les financie con subvenciones más o menos libres, más o menos encubiertas, esas inversiones. Y después, cuando la realidad no va por ahí, volvemos a llamar al Ministerio para que arregle el asunto machacándole al enemigo y protegiéndolo también. Y eso pasaba en los años 30, se contaban unas cosas que iban a ocurrir, vuelven a pasar ahora y efectivamente pues ahora hay una guerra tremenda porque la demanda de energía no sube, se estanca o baja, bajará, deberá bajar todavía más. Y claro, todo el mundo ha invertido muchos chines. Y ahora vienen las puertas giratorias. Estos señores tienen muchos más amigos en el Ministerio. Cuando yo empecé, el plan energético lo hacían directamente las eléctricas, que es la mejor forma de hacer el plan eléctrico, siempre coincide. Y ahora pues, lo hacen así, pero de una forma indirecta. Y entonces, bueno, pues ahora sobran las renovables, que es justamente lo que todo el mundo sabe que dentro de 20 años van a estar funcionando. O sea, sí. Es una cosa divertida, ¿no? Señor Ormaeche, ¿bajará el consumo de energía, la demanda de energía? Pues está por ver que bajará. Yo creo que seguramente subirá en los próximos años, no de una forma tan abrumadora como fue en la pasada década, pero crecerá. De hecho, además, yendo un poco a la raíz del tema de la reforma que comentaba antes Fernando, yo creo que es absolutamente imprescindible. Voy a ser quizá el único que le haga un pequeño cumplido y será el único al gobierno español hoy, y es que es la primera vez que un gobierno español intenta frenar el déficit de tarifa, que es realmente lo que está, digamos, distorsionando absolutamente el mercado eléctrico, el mercado energético y a todos los agentes. Ya no es cuestión de unas empresas, de otras o de los consumidores. O sea, es una situación insostenible tener un sistema que cada año genera 5.000 millones de euros de déficit, que es una expresión también difícil de ubicar a quién le corresponde ese déficit, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una reforma que lo intenta, pero que tiene dos grandes defectos de fondo. Uno, no da una visión de largo plazo del sistema energético. Esto que estamos hablando de si va a crecer la demanda, cuánto va a crecer, cuál es la expectativa de crecimiento. Hoy el señor Sánchez Galán en ese acto venía precisamente a transmitir cierto optimismo y a decir vamos a crecer en los próximos años. Gradualmente, pero vamos a crecer. Esta reforma no hace esa previsión, es decir, no da unas señales al mercado, a consumidores y a empresas sobre cuál va a ser el mix de energía o cuál debe ser esa composición de la estructura energética de España. Y hay una segunda cuestión relativa además al tema de cuál sobra. Yo creo que no sobra ni los ciclos combinados ni las renovables. Cuando antes Fernando hablaba del margen de cobertura, sí es verdad que ahora es un margen de cobertura alto, pero es que estamos contando ahí con 22.000 megavatios de potencia eólica instalada y 4.000 o 5.000 megavatios de solar fotovoltaica y 2.000 megavatios de solar termoeléctrica, que como bien has dicho, dan energía cuando hay viento o cuando hay sol. Por lo tanto, los ciclos combinados están haciendo la cobertura de las renovables. El sistema, en su día, cuando se hizo la planificación energética del 2010, no estaba tan mal pensada porque esas renovables necesitan una cobertura mientras no haya ese almacenamiento, esa tecnología que hoy no está disponible. Por lo tanto, lo que se trata es de equilibrar ese sistema, de dar unas señales de cuál va a ser la evolución. Y hay una segunda cuestión que tampoco ha tenido en cuenta la reforma y que espero también tener ocasión de hablarla, que es que no ha tenido en cuenta un agente muy importante cuando se hace una política energética, que es los sectores industriales y empresariales que trabajan ahí. Por Luego ejemplo, hablará Javier del tema del consumo. Sí, sectores industriales, efectivamente, me da usted pie para darle la palabra al señor Barcala, porque, bueno, ustedes trabajan en la siderurgia, ¿no? Y se enfrentan ahora mismo a una reforma. ¿Esta reforma qué hace con el coste energético de empresas como la del papel o el acero? Bueno, en general, igual la gente no sabe,
El año pasado, en España, el industrial pagó el 33% más que en Alemania por la energía eléctrica. Esto es antes de la reforma. Después de la reforma, ese reparto del déficit que hay que reducir va a ir contra los mismos, contra los que lo pueden pagar. Con lo cual, el problema todavía será mayor. Si eso es con la industria en general, con la industria fuertemente consumidora de energía, como es el caso de la siderúrgica o la papelera, pues yo creo que es simplemente el ser o no ser. O sea, creo que hay muchas empresas que están sufriendo la situación económica de una manera muy grave y no creo que salgan de esta. Iremos hablando de eso. Uno de los puntos clave en este debate y en esta cuestión que ponemos sobre la mesa es el déficit acumulado que existe ahora mismo. Decía el señor Ormaeche que son millones, miles de millones, 28.000 en 10 años dicen algunas cifras, y eso es lo que hay que ir absorbiendo entre clientes, compañías y administración. De momento el ministro de Industria hoy ha asegurado que este año habrá equilibrio en el sistema eléctrico, o sea que este 2013, dice el señor Soria, las medidas que han empezado a aplicar están sirviendo para algo. Vamos a escucharle. Por tanto, habría sido el déficit si no hubiésemos tomado esas medidas, pero como quiera que hemos tomado esas medidas, habrá equilibrio en el sistema eléctrico. ¿Ya este año? Este año habrá equilibrio en el sistema eléctrico. Me alegro mucho de que el déficit finalmente desaparezca, porque es uno de los lastres importantes que tenemos las empresas y la economía a nivel general. Por tanto, me alegro si esos son los datos que tiene, porque esto es una buena noticia. Bien, pero lo que quiero plantear ahora a nuestros invitados es, ese déficit lo pagamos entre todos, lo paga todo el mundo igual, va a escote, va a partes iguales, ¿quién paga más, quién paga menos, señor Olaverri? El déficit nadie sabe lo que es. ¿Perdón? Que el déficit es una entelequia tipo teológico. O sea, claro, es decir, hoy, por ejemplo, hoy el 33% de la energía lo produce la eólica. El precio medio del pool, o sea, del precio cuando se mete, hoy está en 42 euros el megavatio hora, con un mínimo de 10 y con un máximo de 54. Bien, están relacionados ambos hechos. Como hay mucha electricidad, baja el precio del pool. Mucha electricidad eólica, baja el precio del pool. Entonces, como a la eólica se le paga lo mismo, suben las subvenciones a la eólica. No, oiga usted, ha bajado el precio del pool, me está usted considerando mucho más caro que la realidad. Si no estuvieran las eólicas, el precio del pool habría sido 65, o 64, o 60 y tantos. Es decir, entonces, claro, como el déficit empieza a partir de un número que varía a su vez, o sea, esto es una pescadilla que se mueve de la cola, inventada por una mente harto sinuosa, creo que ha tenido que ser todos los listos del mundo poniéndose liados para que nadie entienda nada, y entonces a partir de ahí empezamos a hablar de déficit, como si alguien supiera. Déficit es algo entre lo que cuesta y lo que pago, pero lo que cuesta no se sabe lo que es. La cuestión es que durante años la factura eléctrica ha costado X y las empresas dicen claro, que a ellos les ha costado más. Pero yo creo que lo que dice Xavier es muy relevante, porque efectivamente el problema empieza por ahí, el problema empieza en cómo se fija el precio. Es decir, no estamos hablando de un déficit real, de una diferencia entre que no se pague por lo que cuesta producir, sino porque el precio se produce de una manera absolutamente artificial. Es, por lo tanto, una especie de burbuja donde se están subvencionando determinadas formas de producción energética, no necesariamente renovable, como se dice siempre, es decir, por ejemplo, la nuclear o la hidráulica, como he dicho antes, ¿no? Entonces, como decía antes, una cosa son los costes reales y otra cosa los costes reconocidos por este sistema de fijación del precio. Y ese es el famoso déficit de tarifa. Entonces, al final, ¿quién lo está pagando? ¿Quién lo va a pagar después de esta? Que, por cierto, la reforma no acomete una reforma de la fijación del precio, que yo creo que sería lo primero que habría que acometer, y eso no se toca, Entonces, en ese sentido, ¿quién lo paga? Pues lo estamos pagando los consumidores, sobre todo los consumidores pequeños. Es decir, las personas, y hay un concepto que empieza a emerger, que es el concepto de pobreza energética. Es decir, hay gente en este país, según la plataforma Nuevo Modelo Energético, 1 de cada 10 familias que no tiene recursos para pagarse la factura energética. Y por lo tanto, que pasan frío cuando llega el invierno. Es decir, es un concepto que antes no existía, pero que ahora empieza a existir en consonancia con la crisis social. Por lo tanto, yo creo que este modelo energético necesita de una reforma, empezando precisamente por acometer la forma en la que se fija el precio. Y eso arrojaría mucha luz sobre la situación y derivaría en que se tomaran decisiones que realmente ayudarían hacia una evolución del modelo. Me había pedido la palabra el señor Saez de Miera. Sí.